Has habitado este lugar durante años, un rincón oscuro, pequeño y húmedo. Estás encadenada a una silla con un orinal, sin nada que cubra tu desnudez en un ambiente frío. Para descansar, te refugias en una jaula con un deteriorado saco de dormir. Cualquier sonido o palabra que emanas se castiga con golpes o simulaciones de ruidos animalescos para infundir temor. Tu única comida consiste en una papilla de cereales para niños, ocasionalmente acompañada por un huevo cocido. Ya llevas más de 10 años viviendo así. ¿Es este desolador y sombrío espacio todo lo que te reserva la vida? El caso de Jenny es uno de los casos de niños salvajes más crueles que se han podido documentar. Una niña que, por culpa de su padre, no pudo disfrutar de una vida normal, pues, reprimida de sus sentimientos y del lenguaje, era prácticamente un trapo, una marioneta. Ginny Wiley nació el 18 de abril de 1957, en el estado de California, Estados Unidos. Vivió entre el seno de la familia Wiley, sus padres Clark Wiley e Irene Oglesby, y su hermano John Wiley. Clark, el padre, fue un hombre criado en varios orfanatos y familias de adopción. Ya de adulto, fue soldado en la Segunda Guerra Mundial y, con las consecuencias que este conflicto tuvo en su psique, se convirtió en un hombre agresivo que odiaba a los ruidos y a los niños también. Aún así, se casó con Irene, una inmigrante muy humilde y sin educación. Pero hubo un evento que, además de la guerra, terminaría afectando completamente su mente, pues todo se volvió más terrorífico el día que un conductor borracho atropelló a su última madre adoptiva. A pesar de su odio, los niños llegaron inevitablemente. Su esposa estuvo embarazada 4 veces. El primero de los niños, una bebé, fue abandonada en el garaje, a las pocas horas. El segundo murió por complicaciones en el parto. Luego nació John y 5 años después, Ginny, a quien ni siquiera pusieron nombre. Pues, este nombre con el cual ahora es conocida surgió en los archivos del caso, para proteger su identidad y privacidad. De acuerdo con Susan Curtis, una lingüista americana, el nombre del caso es Ginny. Este no es el verdadero nombre de la niña, pero pensamos en lo que es un genio. Un genio es una criatura que sale de una botella o lo que sea, y emerge a la sociedad humana más allá de su infancia. Suponemos que en realidad no es una criatura que tuvo una infancia humana. Ginny empezó a hablar tarde, a los 20 meses, y cuando un médico amigo de la familia sugirió que podría sufrir un retraso mental, Clark decidió encerrarla en el sótano privando así a la niña de todo contacto social. Dormía en una jaula y pasaba los días sentada en un orinal. Jenny tan solo podía ver el cielo y una parte de la casa de los vecinos a través de una pequeña ventana. La casa entera estaba blindada con chapas de metal y la luz era escasa. Su propio padre la alimentaba y tenía prohibido emitir cualquier tipo de sonido. Si lo hacía, era golpeada brutalmente como castigo. Para dormir, la acostaba metida en una jaula de alambre. Su padre y su hermano también tenían prohibido salir de la casa, pero estaban igualmente anulados y aterrados por aquella bestia humana que se paseaba con la pistola en la mano para intimidarles. Esta fue la vida de Ginny y su familia durante 11 años aproximadamente. Una vida de privación sensorial y aislamiento social. No tuvo, en ningún momento, un estímulo que la ayudara a desarrollar algún área del ser humano. No es hasta 1970, tras años de maltrato, que Irene logró escapar de la casa con sus 2 hijos. Después, acudió a la beneficencia. La trabajadora social que la atendió se fijó en que la niña usaba pañales y miraba puntos imaginarios en el espacio, como si estuviera ausente. Sufría malnutrición y era muy baja para su edad. Además, colocaba las manos como si estuviera agarrada a una barandilla, mientras hacía ruidos infantiles. Pensó que era autista y que no tendría más de 7 años,
pero al descubrir que tenía 13, no dudaron en llamar a las autoridades. Ambos padres fueron acusados de maltrato y abuso infantil, pero el miserable de Clark se pegó un tiro y dejando una nota que decía: "El mundo nunca lo entenderá". Irene quedó libre de cargos, ya que el juez entendió que ella también era una víctima, pero sí le retiraron la custodia de sus hijos. Desapareció y nunca más se ha sabido de ella. Con su hermano John sí pudieron hablar algunos expertos, y describió la casa como un verdadero infierno. There are a good many people, specialists in the field, as you know, who believe that language is simply a matter of training, that a child can be trained to speak, and that there's nothing unique about this. You, I know, feel that there's something more than simply training. Why do you feel that there's something more to learning language than simply training? Well, first of all, it's worth mentioning that most overwhelmingly people learn language without training. I mean, if you simply immerse a child in a situation in which language is spoken, he acquires the system. Algunos profesionales empezaron a creer que Ginny podría conseguir un desarrollo aceptable de sus capacidades. Sin embargo, otros eran más escépticos. La cuestión fundamental era si podía aprender ciertas habilidades a su edad y en qué medida influye el ambiente en el desarrollo de estas. Los científicos determinaron que Ginny sufría un retraso mental grave, problemas de aprendizaje, memoria y deficiencias psicomotrices. En pocos meses aprendió varias docenas de palabras, aunque su uso era muy limitado. Algunas hacían referencia a colores como naranja u otras a madre, o a verbos como ir. La gran dificultad se encontraba en la gramática, la cual no pudo adquirir. En 1975, la investigación oficial sobre Ginny llegó a su fin y empezó una época triste. Después de vivir varios años con uno de sus psicólogos que fungió como padre de acogida, ella estuvo un tiempo viviendo con su madre biológica. No duró mucho por los problemas de salud y avanzada edad de la madre, así que empezó a vivir en diferentes casas de acogida. La pesadilla empezó de nuevo y fue víctima de abusos. La castigaban por vomitar y hasta le prohibieron hablar. Esto causó un paso atrás en el aprendizaje del lenguaje a pesar de todos los esfuerzos que había hecho. Además, fue apartada de todo el equipo que había estado investigando su caso por una demanda que la madre presentó contra el hospital. Alegó que los profesionales sanitarios habían realizado pruebas excesivas a Ginny y habían antepuesto el estudio a su bienestar, cosa que, por cierto, no era mentira. La historia de Ginny no tuvo un final feliz. En el momento en el que se abandonó el estudio de la niña, se abrió un debate ético. ¿Es acaso una investigación más importante que el paciente? Hoy en día, Ginny vive en un hogar de cuidado para adultos en algún lugar secreto del sur de California. Poco se sabe acerca de su condición actual, aunque un individuo anónimo contrató a un investigador privado para seguir su rastro en el año 2000 y la describió como una persona feliz. Sin embargo, su posterior es un enigma. ¿Finalmente aprendió a hablar? ¿Es feliz? Muy pocas personas lo saben. Jenny, al salir de su casa, no solamente pudo librarse de su hórrido cautiverio, también pudo empezar un proceso de rehabilitación que haría historia dentro del mundo de la lingüística. La pregunta que dio importancia a este caso es si somos capaces de aprender el lenguaje a todas las edades. Años antes de este caso, a principios de los 60 aproximadamente, Noam Chomsky, considerado el padre de la lingüística moderna, se oponía a la teoría predominante por entonces, el condicionamiento, la cual defendía que la adquisición del lenguaje se da por medio de reforzadores y por medio de la imitación del lenguaje de otros, así proponiendo la teoría innatista generativista. Con su teoría, Chomsky defendía la existencia de dos principios en el lenguaje: el de autonomía, el lenguaje es independiente de otros procesos y funciones del desarrollo, y el de innatismo, según el cual, el lenguaje lo adquirimos porque nacemos con los principios de este, porque están nuestros genes. Básicamente, aprendemos el lenguaje porque nacimos para ello. Para explicar esta teoría, Chomsky propone el dispositivo para la adquisición del lenguaje, el cual es específicamente humano y hereditario. Se trata de un procesador lingüístico innato donde se encuentra grabada una gramática universal, es decir, el conjunto de principios generales, de reglas que son válidas para todas las lenguas.
Así pues, el niño no necesita someterse a ningún tipo de aprendizaje para aprender su lengua, ya que como ya tiene los principios del lenguaje innatamente, adquirirá su lengua por medio del dispositivo. Solo necesita exponerse a su lengua nativa para poner en funcionamiento este dispositivo innato y adquirir el lenguaje. Por otro lado, Chomsky coincide con el neuropsicólogo Eric Lemberg, quien propuso la teoría interaccionista, en la idea de la existencia de un periodo crítico para la adquisición del lenguaje y que, fuera de este, la adquisición del lenguaje puede que sea casi imposible. Lemberg decía que, si una lengua no es adquirida para la pubertad, quizás sea demasiado tarde. She was quite intelligent. She could do all sorts of things, and she was also apparently quite, appealing. She knew how to manipulate people and get them to do things and so on. At first they thought she was understanding language, but it turns out she was just using her intelligence and, coquettish skills and various other things to make people think she was doing it. And when they investigated more seriously, she couldn't really do anything much with language. El caso de Jenny en el ámbito de la lingüística deja más dudas que respuestas, pues el proceso, al ser interrumpido abruptamente y no haberse desarrollado de la forma más ética, no pudo ser llevado de la mejor manera, y hoy en día sigue en debate si existe un periodo crítico para aprender el lenguaje. Personalmente, también estoy de acuerdo con Chomsky y Lemberg en cuanto a que exista un periodo crítico, pues la forma en la que vivimos nuestra niñez influencia tanto nuestro lenguaje como cualquier otra área de nuestra vida. Por ello, es importante gozar de una infancia sana, con buenos estímulos para así crecer de la mejor forma posible. La manera en la que nos expresamos, el vocabulario, nuestro tono, cómo formulamos las oraciones, todo esto viene desde que somos pequeños, recibiendo impulsos todo el tiempo por parte de esas personas que nos criaron. No es una coincidencia que un niño se exprese de cierta forma o diga palabras que otros niños no dicen, como los insultos, por ejemplo. Dejando un poco de lado el tema de la lingüística, considero que es importante tomar este caso con la seriedad que merece, pues Ginny, mucho más allá de ser un sujeto de laboratorio que fue utilizado para probar teorías del lenguaje, es un ser humano, y no creo que haya que olvidarlo. Ginny, al menos en su niñez y juventud, vivió una vida espantosa, marcada por el aislamiento social, la falta de amor, y por más que casos de esta índole puedan resultar morbosos para la población, es importante mantener el respeto y ponerse en los zapatos de esta niña que no pudo desarrollar una vida normal. I will see Mama Saturday! Right! Show me the shoe that's untied. Untied. Look carefully. It's dark, yes. Come on. Which box does that belong in?